Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Te saluda tu hermana Merian Rodríguez, te saludo en el amor de Cristo. Abrazos para todos mis sobrevivientes, amigos, hermanos, sobrevivientes de pandemia, huracanes, terremotos, sequía, corrupción gubernamental y otras hierbas. Verdaderamente somos sobrevivientes, gloria a Jesús. Hoy es 31 de julio de 2020 y les vamos a dar la bienvenida a agosto. Primeramente vamos a orar porque gracias a Dios nosotros no hemos sido afectados, pero hay personas que no la están pasando muy bien en este momento y donde quiera que estén son nuestros hermanos, son almas de salvación y la iglesia tiene el ministerio de interceder por ellos, por aquellos que están en necesidad en este momento. Así que todos vamos a unirnos en oración y vamos a recibir el mes de agosto, como le dije, con mucha expectativa, gloria a Jesús, de lo que nos traerá, porque este es el momento de demostrar que verdaderamente somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Lo decimos, lo predicamos, pero tenemos que demostrar que verdaderamente somos más que vencedores. Y yo voy a empezar leyendo esa porción bíblica para aclimatarnos con los acontecimientos de este año, ¿verdad? Dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, no dice que no vamos a pasar por todas estas cosas, sino que en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por cuanto nos amó, nos guarda, nos protege, aún en medio de todo lo que estemos pasando y de todo lo que tengamos que pasar. Porque si usted lee las Escrituras, se va a dar cuenta que los tiempos se van a ir deteriorando, empeorando hasta el tiempo del fin. Por lo cual estoy seguro, esa es la certeza que tenemos que tener, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra confianza de que no importa lo que tengamos que pasar, todo lo que tengamos que atravesar, Dios nos librará. Y como dijeron los jóvenes hebreos, y si no nos libra, seguirá siendo nuestro Dios, porque ni aun la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Todo lo contrario, sabemos que si morimos o si vivimos somos del Señor. Pero esa no es la clase de hoy. Vamos a continuar hablando de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy vamos para el estudio número 3 del tercer trimestre. Siempre se me enreda la palabra trimestre, pero seguiré repitiéndola. Del expositor Senda de Vida. El título de la clase de hoy es Melquisedec. Ese es el tipo del que vamos a hablar hoy. Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Comenzamos diciendo este trimestre, hablando de Adán, tipo de Cristo el que habría de venir, el Mesías, el que venía a contrarrestar toda la obra que hizo Adán. Luego hablamos de Noé, tipo de Cristo, nuestro Salvador. Y si bien el nombre de Jesús quiere decir Jehová es salvación, en su mismo nombre está su ministerio, su obra salvífica, podemos decir que además de su obra salvadora, porque su obra salvadora es completa y es perfecta, pero como parte de su obra salvadora, Jesucristo ejerce otros oficios. Él es pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor y pongo mi vida por mis ovejas. Además es rey de reyes y señor de señores, pero también tiene un ministerio sacerdotal. Es sacerdote. Gloria a Jesús. Y el oficio sacerdotal era algo que existía aún en las antiguas civilizaciones paganas, politeístas, como en el antiguo Egipto. Por ejemplo, tenía sus dioses, tenía sus templos, tenía sacerdotes. Cada deidad tenía un sacerdote que se encargaba de la adoración, de los sacrificios, del templo, de
de las ofrendas. Ese era un oficio antiguo, pero ¿qué pasa? Cuando Dios retoma las cosas, Dios las usa de la manera que Él quiere, de la manera correcta, de la manera que Él quiere usarla. Abraham, vamos a hablar de Abraham, estuvo en Egipto, por tanto, él estaba familiarizado con el término de sacerdote. Además, Dios lo levantó de Ur de los caldeos, y los caldeos eran politeístas, tenían dioses, tenían templos y tenían sacerdotes. Así que para él no era un término nuevo, pero para nosotros, en esta mañana, nosotros vamos a profundizar en lo que es un sacerdote y por qué Jesucristo, además de Salvador, también es sacerdote. La primera vez que se menciona la palabra sacerdote en la Biblia es precisamente en Génesis 14, que es parte de la clase de hoy, refiriéndose a un hombre llamado Melquisedec. Abraham se encuentra con este personaje muy especial. ¿De dónde venía Abraham? Abraham venía de Egipto, por cuando después que entró a Canaán hubo hambre y él se fue a Egipto con su familia, con su gente, con su ganado, con su todo. Regresa de Egipto y regresa con su sobrino Lot. Dios había enriquecido a Abraham y había enriquecido a Lot por ser sobrino de Abraham, porque Abraham no lo soltó, aunque Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Pero él siguió cargando con su sobrino Lot. Y cuando vienen de Egipto, camino a Canaán, los pastores de Abraham tuvieron problemas, tuvieron pleito con los pastores de Lot. Lo dije bien, los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Y Abraham le dijo, mira, no hay por qué nosotros entremos en pleito. Si la tierra es grande, la tierra es mucha. Escoge tú para dónde ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Entonces Lot miró, puso su mirada en el valle de Zoar, al sur del Mar Muerto, del Mar Salado, le decían en aquella época. Gloria a Jesús. Y sí, después al sur de Palestina hay un valle, y en ese entonces, hoy no, pero en ese entonces era un valle fértil. Y allí había 5 ciudades paganas. Y él miró aquel valle y dijo, es fértil, es facilito, no tengo que pasar trabajo. Y escogió irse a ese valle, el valle de Zoar, pero también dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. No dice que las puso, sino que las fue poniendo. Y a mí me da la impresión de que Lot iba acercándose cada día más y más hacia esa ciudad pecaminosa. Y ustedes saben lo que le pasó, porque Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Pero ¿qué pasa? Después que se separan, Dios le dice a Abraham, mira, alza tus ojos y mira la tierra. Mira a la derecha, a la izquierda, norte, sur, este, oeste, todo lo que tú ves yo te lo voy a dar. Entonces Abraham se fue a los montes, al monte de Hebrón, y allí estableció sus tiendas, su campamento. Después de eso, no pasó mucho tiempo, gloria a Jesús, en el capítulo 14 dice que se juntaron 4 reyes. Yo le voy a decir los nombres para que ustedes sepan que yo estudio la lección, pero no hay manera de que nos acordemos de los nombres. Dice que se juntaron Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, que es Persia, desde tan lejos vino, y Tidal, rey de Goim. Y estos 4 reyes se juntaron contra los 5 reyes de esas 5 ciudades que yo les dije. Se juntaron contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Y yo creo que Moisés también se cansó de escribir los nombres, y en el versículo 9 dice 4 reyes contra 5. Ese es el resumen. 4 reyes se juntaron contra 5, 4 reyes que venían de lejos, se juntaron contra 5 que estaban allí en sus tierras y los vencieron. Tienen que haber sido 4 reyes bien fuertes y bien bravos. Vencieron a estos 5. ¿Y qué pasó? Estaba Lot cerca de Sodoma. Estaba Lot en Sodoma. Por tanto, estos 4 reyes, cuando se llevaron, saquearon todos los bienes de estas ciudades, saquearon Sodoma y se llevaron a Lot y a sus bienes también. Cuando se entera Abraham de que su sobrino Lot había sido cautivo, dice la escritura que Abraham juntó
criados de los nacidos en su casa 318. Y yo digo que si estos 4 reyes eran bravos porque vencieron a estos 5, más bravo fue Abraham porque con 318 criados los armó y se le fue detrás a los 5 reyes. Dice que los siguió, los atacó de noche, huyeron y él los fue siguiendo. Estamos hablando de que estos 5 reyes vencidos eran del sur de Palestina. Pues lo fue corriendo, se le fue detrás hasta el norte de Palestina, pasó la Tierra Santa, llegó a Siria y después al norte de Damasco. Damasco es la capital de Siria. Pues lo fue corriendo hasta allá arriba y lo siguió hasta después de Damasco y los venció. Eso es un hombre de Dios. Con 318 le ganó al de los 300. Gloria a Jesús, le ganó a Gedeón. Con 318 hombres venció a estos 5 reyes. Rescató todos los bienes, dice, todos los bienes, toda la gente. Rescató a Lot, rescató a los bienes de Lot, a las mujeres y a la demás gente, dice. Las mujeres y la demás gente. Porque las mujeres somos aparte, los demás son gente. Gloria a Jesús. Los rescató. Y cuando Él viene, que ahora es cuando entra nuestra historia, cuando Él viene bajando de allá, de Siria, Él estaba en Hebrón, que es al sur de Palestina, pues tiene que pasar por Salem. Salem es lo que es hoy día Jerusalén. Y dice que salió a recibirlo el rey de Sodoma y salió a recibirlo en el Valle del Rey. El Valle del Rey es un valle que está entre la ciudad santa de Jerusalén y el Monte de los Olivos. Ahí hay un valle, ese es el Valle del Rey. Ahí lo recibió el rey de Sodoma. Lo recibió el rey de Sodoma, pero no dice nada más. Que Abraham le haya dicho algo, que le haya dicho a Abraham, nada. Fue un encuentro que lo salió a recibir y ya. Pero hubo una diferencia con otro rey que lo salió a recibir y fue el rey de Salem. Lo que es ahora Jerusalén, aquella ciudad, gloria a Jesús, que después fue habitada por los jebuseos cuando la conquistó David, que se llamaba Jebus, y la convirtió en la ciudad de David y le puso por nombre Jerusalén. Entonces sale a recibirle Melquisedec. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este Melquisedec? Hay 3 versículos en el capítulo 14 de Génesis, versículos 18, 19 y 20. 3 versículos que pudieron haber pasado como un encuentro desapercibido, un encuentro fugaz, si no fuese porque hay un Espíritu Santo que fue el que coordinó este encuentro. Y ese Espíritu Santo, después en el Salmo 10, inspira a David en un salmo mesiánico y menciona a Melquisedec. Y le dice, y habla de un sacerdocio. El Salmo 110, gloria a Jesús, habla de ese sacerdocio. Y después, el escritor de Hebreos, que es la clase de hoy, lo menciona nuevamente. Así que ese Espíritu Santo es el que coordinó toda la escritura y el que toma estos 3 versículos y le da una importancia tan grande que el escritor de Hebreos, de 3 versículos, escribe 7 capítulos acerca de la comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, tipo del sacerdocio de Jesucristo. ¿Me siguen? Yo espero que sí. Melquisedec, vamos a ver primero su nombre. Su nombre quiere decir rey de justicia o mi Dios es justo. Y ustedes saben que Jesucristo en Jeremías, no copié la cita, pero Jeremías lo llama Jehová justicia nuestra. Así que ya vamos empezando a ver la tipología con Jesucristo. Y dice el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem. Salem quiere decir paz, o sea que él era rey de paz. Y sabemos que en Isaías menciona a nuestro Señor Jesucristo como príncipe de paz. Ese es Isaías 9:6, esa sí me la sé. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será su principado sobre su hombre, y será su nombre admirable, consejero, Padre fuerte, príncipe de paz. Tipología de nuestro Señor Jesucristo, ya la vamos viendo. Gloria a Jesús. Lo próximo que nos dice es que era sacerdote del Dios Altísimo.
Altísimo. Y aquí es donde se menciona la palabra sacerdote, antes de que se estableciera el sacerdocio levítico, porque estamos hablando de un encuentro con Abraham. Abraham, padre de Isaac, padre de Jacob, padre de Leví, de donde salieron, de la descendencia de Leví, fue que nacieron Moisés y Aarón. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y Leví, y eran de la tribu de Leví, fueron escogidos los levitas como para el sacerdocio en esa línea sucesoral. Gloria al nombre de Jesús. También nos dice que sacó pan y vino. Voy a leer los 3 versículos para después ir mencionando todos estos datos y para que ustedes vean cuánta información hay en estos 3 versículos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Antes de él no se menciona a nadie más que sea sacerdote. Y después de él no se menciona hasta Leví, hasta que se instituye la ley y se establece el sacerdocio levítico. Antes de él y después de él no se menciona ningún otro hombre que haya sido rey y sacerdote. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene esos 2 ministerios. Lo próximo que nos dice es que sacó pan y vino. Y para nosotros esos elementos tienen un significado. Yo no sé qué significado habrá tenido para Abraham, pero para nosotros tiene un significado por cuanto cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser sacrificado, antes de eso, la noche antes, Él partió pan y repartió la copa de vino a sus discípulos. Y allí, en aquel lugar, Él estableció el nuevo pacto, porque Él tenía autoridad. Solamente Dios puede establecer pacto con el hombre. El hombre no pacta con Dios porque Dios es el que establece las disposiciones del pacto. Lo seguiremos repitiendo para que no se nos olvide. Pues con la autoridad divina que tenía nuestro Señor Jesucristo, establece allí el nuevo pacto. Y dice, esta es mi carne que va a ser entregada. Y esta es la sangre del nuevo pacto. Allí Él le dio el valor a esos 2 elementos. Antes que eso, siglos antes que eso, Melquisedec le entrega los elementos, símbolos del nuevo pacto a Abraham, que era el receptor de la promesa y que representaba el antiguo pacto. En ese momento en que se encuentran Abraham y Melquisedec, todavía Dios no había hecho el pacto con Abraham. Estamos en el capítulo 14 y es hasta el capítulo 15 cuando dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Y en el 15:18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Ven lo que está sucediendo en este momento? Un hombre que se le describe como sacerdote del Dios Altísimo. Y un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Toma los elementos del nuevo pacto y se los entrega al representante del viejo pacto. O sea, en ese momento se conciliaron. Yo veo conciliados los 2 pactos como el trato de Dios, o sea, toda la historia del trato de Dios con los hombres, la historia postdiluviana, porque antes del diluvio fue otra historia, pero esta es la historia postdiluviana. O sea, el trato de Dios con el hombre a través del viejo pacto y del nuevo pacto se reconcilian en ese momento cuando ese hombre que es tipo de Jesucristo, que está representando el sacerdocio de Jesucristo, le entrega al viejo pacto los elementos del nuevo pacto, entendiendo que iba a ser sustituido uno por otro. Ese momento es hermoso. 3 versículos históricos, gloria a Jesús, cuando se encuentran estos 2 gigantes. Alabado sea el nombre de Jesús, uno representando el nuevo pacto y uno representando el viejo pacto, y ahí se hace la entrega. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que bendijo a Abraham.
y al bendecirlo se coloca en una posición superior para poder él bendecir a Abraham. O sea, él, que no sabemos quién es, está bendiciendo al que Dios llamó, al que Dios le hizo las promesas, que todavía no ha sellado el pacto, pero que le hizo las promesas. O sea, ahora mismo en la tierra no había un hombre que tenía un lugar superior al de Abraham. Era el escogido de Dios. Sin embargo, este hombre lo bendijo, así que se coloca por encima de Abraham. Y Abraham reconoció esa superioridad. Primero bendijo al Dios Altísimo, Abraham del Dios Altísimo, y después bendijo al Dios Altísimo. Y lo más grande es que Abraham reconoce la superioridad de este representante de Jesucristo, sin haber conocido a Jesucristo, pero reconoce su superioridad porque dice que le dio los diezmos de todo, antes de que hubiese un mandato legal del diezmo, porque esta fue la única vez que Abraham se dice que diezmó. O sea, el diezmo vino a establecerse con la ley, y ya vimos las generaciones que tuvieron que pasar: Abraham, Isaac, Jacob y Leví. Después Moisés, a quien fue entregada la ley. De todo lo que tuvo que pasar, sin embargo, reconociendo su superioridad, Abraham le dio el diezmo del botín. Después de eso, que es una nota al calce, pero es bueno resaltarlo, vino el rey de Sodoma, con el que ya se había encontrado, pero que no hubo ninguna interacción entre ellos. Yo me imagino que el rey de Sodoma vio que le dio el 10% del botín al rey de Salem, y dijo, bueno, ya que estás tan generoso, pues vamos a negociar. Y viene a negociar con el hombre de Dios. Mire qué es eso. Así quiere negociar Satanás. Para mí es tipo de Satanás que viene a negociar y le dice, mira, te queda el 90%. Dame la gente y toma los bienes. Hacer negocio con lo que no es de él, porque él estaba derrotado. Por eso lo relaciono con Satanás. Él está derrotado y viene a hacer negocio con el hombre de Dios. ¿De qué? De lo que Dios le había entregado a Abraham. Entonces viene a negociar con él. No. Ese es el negocio flojo de Satanás, cuando viene a negociar con los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen que reconocerlo como lo reconoció Abraham. ¿Sabe qué le dijo a Abraham? Me recuerdo de Pedro cuando dijo, tu dinero perezca contigo. Le dijo, no. Dame lo que se comieron los que vinieron conmigo y quédate con todo, porque no quiero de ti, le dijo, ni un hilo, ni una correa de calzado, para que después no digas, yo enriquecí a Abraham. Porque Abraham reconoce que quien lo bendice a él acababa de recibir la bendición del tipo de Cristo, del sacerdote del Dios Altísimo. O sea, la bendición que valorizó fue la bendición espiritual. Y Satanás no podía venir a engañarlo con bendiciones materiales, que no eran bendiciones porque él había peleado. O sea, el botín le pertenecía a él. Entonces le dijo, mira, quédate con todo, yo no quiero nada. Hay que aprender a renunciar a ciertas cosas y no tomarlo todo y no aceptar las negociaciones del enemigo y ubicarnos. Él estaba bien ubicado y bien posicionado en quién era él y quién lo bendecía a él. Le dijo, a mí quien me bendice es Dios, porque la bendición de Dios no trae tristeza y la bendición de Dios no compromete. La bendición de los hombres compromete. ¿Por qué? Porque entonces podía decir el rey de Sodoma, yo enriquecí a Abraham, cuando no era cierto. Eso era una notita al calce. Vamos a seguir, gloria a Jesús, con Melquisedec, que dijimos que no se vuelve a mencionar hasta el Salmo 110. Gloria al Señor, versículo 4, cuando David dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden significa una relación, o sea, relaciona una cosa con la otra, a la manera de, conforme a la forma de. Y ya estaba establecido, el sacerdocio levítico, porque David nació después de la ley, ya se había instituido la monarquía en Israel.
Y David ya, aunque tenía conocimiento del sacerdocio levítico, reconoce en Melquisedec un orden diferente por inspiración del Espíritu Santo. Un sacerdocio diferente. ¿Por qué es diferente? Porque dice que es para siempre. Y para siempre es eterno. Y él sabía que los sacerdotes levitas no eran eternos porque se morían y había que sustituirlos. Gloria al Señor. Por eso dice para siempre. ¿Y por qué es superior al Levítico también? Porque esto es un salmo mesiánico. O sea, él está hablando del Mesías y le está diciendo tú al Mesías. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, este orden tiene que ser un orden superior al Levítico. Entonces, el escritor de la carta, esas son las dos veces en que se menciona Melquisedec, en Génesis y en Salmo. Pero entonces viene el escritor de la carta a los hebreos y nos aclara la necesidad que tenemos los creyentes de ese sumo sacerdote. Ya sabemos que es tipo de Cristo, que era sacerdote del Dios Altísimo, pero ¿cuál es la obra que hace este sacerdote, este ministerio sacerdotal a favor de los creyentes? Me gusta cómo empieza el capítulo 7, versículo 1, porque es como si estuviera leyendo conmigo ahora, que leyó en Génesis y leyó en los Salmos, y dice, este Melquisedec, o sea, este Melquisedec del que estamos hablando, y otra vez detalla todos las características que discutimos originalmente que se encuentran en Génesis 14, y dice que es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Gloria a Jesús. Quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Eso ya lo sabíamos, pero en el versículo 3 añade cosas que nosotros no habíamos discutido. Dice que sin padre, sin madre y sin genealogía. ¿Qué quiere decir? No que no hubiera tenido padre y madre, no nació por orden divino, pero la Biblia nos registra quién fue su padre, quién fue su madre, nos revela su origen, nos revela su genealogía. ¿Para qué? Para que no esté ligado su ministerio a ninguna dinastía humana, a ninguna familia en específico. Y para que no estuviera, por eso dice genealogía, sin genealogía, para que no esté ligado ese ministerio sacerdotal a ninguna raza, a ninguna etnia en específico, a ningún grupo, a ninguna nación. O sea, para hacerlo universal. Alabado sea el nombre de Jesús. Sigue diciendo que ni tiene principio de días ni fin de vida. No dice que Melquisedec fue eterno, pero no sabemos cuándo nació, no sabemos cuándo murió, porque no se vuelve a mencionar. Así que esa falta de información, podríamos decir que hay en la Biblia acerca de él, es lo que lo hace tipificar la eternidad de Jesucristo. Gloria a Jesús. Y de hecho, aquí mismo en este versículo 3, dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y aquí ya el escritor de Hebreos lo conecta directamente con Jesucristo. Dice que es semejante al Hijo de Dios. Por eso es que Dios permite que hayan esos datos inconclusos en la historia de Melquisedec para poder establecer esa comparación con Jesucristo. Mira qué cosa tan terrible. Permanece sacerdote para siempre porque no sabemos cuándo murió y su sacerdocio no sabemos cuándo terminó. Gloria a Jesús. Así que le da un carácter eterno a su ministerio y lo compara con el ministerio de Jesucristo, que sabemos que es eterno. Está hablando el escritor de Hebreos de un hombre que murió, que resucitó y que ya estaba sentado a la diestra del Padre y que sabemos que era Dios, que es Dios. Melquisedec no era descendiente de Leví, tampoco Cristo era descendiente de Leví, era de la tribu de Judá. O sea, no está ligado a ninguna genealogía su ministerio. En el versículo 4 nos invita a considerar la grandeza. Dice, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos de todo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio
tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ya lo habíamos dicho, aquí lo repite. Gloria a Jesús. Nos manda a considerar la grandeza de este hombre, que resultó ser mayor que Abraham, a quien dice aquí el patriarca. O sea, está reconociendo la grandeza de Abraham, pero este es superior a él. Entonces resultó ser también mayor que el sumo sacerdote, Aarón, y los levitas. ¿Por qué? Porque el patriarca le entrega los diezmos y el diezmo corresponde a los hijos de Leví, conforme a la ley. Y dice que todavía estaba Leví en los lomos de Abraham, o sea, todavía no había nacido Leví. A Leví era quien le correspondía recibir el diezmo. Sin embargo, en Abraham, Leví, por decirlo así, Leví entrega los diezmos a uno mayor que él. Y los levitas tenían una posición especial en medio del pueblo. Dios lo había separado para ministrar, para interceder. Y eso era el trabajo del sumo sacerdote. Era mediador, intercesor del pueblo delante de Dios. Era quien presentaba el sacrificio para la expiación de los pecados. O sea que era un mediador. Y ellos fueron escogidos para hacer ese trabajo que pudiera colocarlos por encima de sus hermanos, aunque todos eran hijos de Jacob. Que todos eran hijos de Jacob. Ese trabajo especial Dios se lo dio porque ellos hicieron algo que no hicieron las demás tribus. Cuando Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches delante de Dios, recibiendo las tablas de la ley y todas las leyes que trajo escritas, gloria a Jesús. Cuando baja del monte y se encuentra que el pueblo, porque él había tardado mucho, estaba, dice, desenfrenado y habían convencido a Aarón de que les hiciera un becerro de oro y estaban allí danzando y disfrutando y adorando un becerro, Abraham rompió las tablas de la ley, o sea, quebrantó el pacto entre Dios y el hombre en ese momento, porque después sabemos que volvió a escribir las tablas, pero ya no con el dedo de Dios. Rompe las tablas y le dice al pueblo: ¿quién está por Jehová? Que venga conmigo. Cuando vio que todo el pueblo estaba desenfrenado allí, fiestando y bailando. Entonces los únicos que vinieron con él fueron todos los hijos de Leví. Fue la única tribu que se le acercó, por tanto Dios los separó para este ministerio especial. Sin embargo, aún estos que fueron separados por Dios, en Abraham le entregan a este sacerdote los diezmos, reconociendo su superioridad. Por eso dice: considera la grandeza de este hombre. Gloria a Jesús. Al bendecir a Abraham, Melquisedec se sitúa por encima de él en rango. Alabado sea Jesús. Los levitas fueron hechos sacerdotes por medio de la ley, porque Dios escogió a Leví para ese servicio, pero no hubo un juramento, hubo una elección. Sin embargo, leímos en el capítulo 110 del libro de Salmos, versículo 4, que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que Jesucristo fue establecido sacerdote mediante juramento de Dios. Y es más grande el juramento que la elección también, porque Dios juró. La imperfección del viejo pacto y del sacerdocio levítico hizo necesario que se estableciera un nuevo pacto, una nueva ley y por tanto un nuevo orden sacerdotal, superior al de Aarón. Por tanto, Dios envía a Jesús y dice el versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ese pacto que ya dijimos que instituyó allí en la Santa Cena y consumó en su sacrificio en la cruz del Calvario, porque pagó el precio con su sangre para ese pacto. Dios había dicho que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Él tuvo que derramar su sangre para redimir nuestros pecados. Fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Un fiador es una persona que se compromete
a responder por otra en una obligación de pago, comprometiéndose a cumplirla si la persona no puede. Usted sabe que cuando usted va a hacer un préstamo y no tiene el crédito necesario, no tiene el ingreso necesario, el banco, la institución que sea, le pide un fiador. Un fiador es la persona que va a responder por lo que usted no puede pagar. Cristo fue fiador en este pacto. ¿Por qué? Porque Dios estaba demandando sangre, pero no podía ser la sangre de estos sacrificios imperfectos de animales, porque ya vimos que eran imperfectos. Tenía que ser un sacrificio perfecto, un sacrificio que nosotros no podíamos hacer, un precio que nosotros no podíamos pagar, y como no podíamos pagar, pues ¿quién pagó? El fiador. El fiador pagó para que por ese pacto nosotros fuese saldada nuestra deuda y fueron perdonados nuestros pecados y tuviésemos entrada a la presencia de Dios, reconciliados con Dios. No hubiese sido posible porque no hubiese manera de que nosotros hubiésemos podido pagar ese precio. Gloria a Jesús. Ni los hombres pudieron cumplir con la ley. Cuando la ley, gloria a Jesús, exigía el viejo pacto, la obediencia de la ley para salvación, ni los hombres pudieron cumplir con la ley, ni los sacerdotes pudieron cumplir con la ley. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí cómo se desviaron los sacerdotes? Y fueron ellos mismos los que llevaron al pueblo a alejarse de Dios. O sea, ellos no pudieron cumplir con la ley. ¿Cuánto más nosotros? Gloria al nombre de Jesús. Solamente Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación, para que sea por gracia, para que sea gratis, para que sea un regalo. Aleluya. Ya no tenemos que pagar el precio. Siempre digo que hay una parte que tenemos que hacer, pero el precio Él lo pagó. Ahora, en el pacto hay unas condiciones, con esas condiciones nosotros tenemos que cumplir. Él estableció un nuevo pacto, es un acuerdo. El acuerdo es que somos salvos por fe, que la salvación es gratis, pero las condiciones las dejó establecidas en su palabra. Y seguiremos insistiendo en que hay que cumplir con las condiciones para mantener esa salvación que se puede perder. Gloria a Jesús. ¿Qué dice el versículo 23? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Aquí habla de otra imperfección del orden sacerdotal. ¿Por qué tenían que ser muchos? Porque eran hombres mortales, eran hombres imperfectos y se morían. De Leví a Jesucristo hubo 84 sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes se sustituían cuando morían, pero los levitas, los que ministraban en el templo, tenían el mejor sistema de retiro. Empezaban su ministerio a los 25 años y a los 50 los jubilaban. Los jubilaban con el 100% porque le pagaban todos los gastos, así que tenían el mejor sistema de retiro. Pero al jubilarlos a los 50 años, tenían que entrar los otros, los jóvenes de 25 años. O sea que constantemente se estaba sustituyendo, y por eso dice el versículo 23, que llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable quiere decir que no se muda, que no cambia, que es eterno. Ese es el descanso que podemos tener. Podemos olvidarnos. Es como cuando compramos algo que tiene una garantía de por vida, que nos podemos olvidar de que si se daña, pues ahí está quien lo arregle. Gloria a Jesús. Pues así es el sacrificio de Cristo, para siempre, inmutable, ministrando continuamente a favor nuestro. Alabado sea su nombre para siempre, y tenemos que darle gloria y honra, y no tenemos palabras, no hay palabra en el mundo para agradecerle. No sé cómo vamos a agradecerle más que adorándole, reconociéndole, dándole gracias en la mañana, en la tarde y en la noche, si es posible, aún en los sueños, darle gracias por este sacrificio tan perfecto. La perfección de su sacrificio consiste en que Él fue el Cordero que entregó su sangre, pero también fue el sacerdote. Esto no lo podía hacer ningún sacerdote levita, ningún sumo sacerdote descendiente de Aarón. Él fue el Cordero que entregó su sangre, pero también fue el sacerdote que tomó esa sangre y resucitó y la llevó allá a la presencia de Dios y le dijo: aquí te traigo.
como entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, que era la presencia de Dios, a entregar esa sangre en remisión por pecado, él subió al cielo a la misma presencia del trono de Dios, y allí como sacerdote mediador dijo: aquí está, ya lo hice, sacrificio perfecto, fue consumado, vengo a entregártelo. Y allí Dios lo glorificó, gloria a Jesús, lo sentó a su diestra, y allí está. ¿Qué hace allí? Intercediendo por nosotros. Ese es su ministerio sacerdotal, su ministerio mediador, su ministerio intercesor. Interceder es suplicar a Dios a favor de los creyentes. Y nosotros necesitamos a alguien que esté sentado a la diestra de Dios, suplicando por nosotros, porque Dios sabemos que es justo y que da pago según nuestras obras, y nos va a juzgar según nuestras obras y según nuestras palabras, y sabemos que nosotros no somos perfectos y le fallamos a Dios cada día, pero allí tenemos un abogado y allí tenemos un sacerdote que no tiene que estar derramando sangre todos los días, porque la derramó una sola vez, y esa sangre sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo a favor nuestro y a favor de todos los perdidos, porque salvar perpetuamente quiere decir para siempre. Gloria a Jesús. ¿Y qué es salvar perpetuamente? Si dice que somos salvos una vez solamente, cuando lo aceptamos como su Salvador. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio, pero los efectos de ese sacrificio son eternos. O sea que por los efectos de su sacrificio, Él salva perpetuamente. ¿Eso qué quiere decir? Que salva en todos los tiempos. No fue solamente durante su ministerio terrenal, no fue solamente aquellos a los que visitó después que resucitó, ni aquellos que estaban en el aposento alto, ni aquellos que recibieron la salvación en ese momento. A través de todos los tiempos sigue salvando perpetuamente. También significa que tú eres salvo hoy, gloria a Jesús, pero también esa salvación tiene que ser consumada. Esa salvación tiene que ser perfeccionada. Y esa salvación va a ser consumada y perfeccionada cuando Él mande por nosotros, cuando vayamos a su presencia o cuando venga a buscarnos, que suene la trompeta. Entonces, cuando seamos librados de este cuerpo de muerte, cuando seamos librados de esta naturaleza, entonces va a ser consumada nuestra salvación. Por eso dice el libro de Hebreos que Él es el autor y consumador de la fe. El autor porque te salva hoy, y el consumador porque se va a completar, se va a perfeccionar esa salvación cuando estemos allá, delante de su presencia, y ya no vamos a pecar más. Y ya no vamos a estar sujetos a esta carne, gloria a Jesús. Vale aclarar que esta salvación perpetua es para los que se acercan a Él. Dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, a través de Él se acercan a Dios. Él es la puerta, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Ahí está. Eso es lo que hace nuestro sacerdote, interceder por nosotros. Y ahora que se ha aclarado la diferencia entre el sacerdote humano y el sacerdote eterno, dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Claro que nos convenía. No nos convenían aquellos. Usted se imagina que todavía estuviésemos, nosotros no, porque ni siquiera éramos judíos, teníamos que convertirnos a la religión judía y ofrecer sacrificio por la mañana y sacrificio por la tarde, sacrificio por la mañana y sacrificio por la tarde, y cuando se murió el sacerdote que viniera otro. No, nos convenía este que es perfecto y que está delante de Dios. O sea, Él no está en aquel tabernáculo hecho con manos de hombre, Él está en el tabernáculo eterno, en el tabernáculo perfecto. Allí es que ministra Él. Mire qué cosa más perfecta hizo Jesucristo. Nos convenía este sumo sacerdote porque es santo, inocente, sin culpa, sin mancha, apartado de los pecadores. Esto no quiere decir que Él no se junta con los pecadores. Él se identifica con los
pecadores, pero no practica el pecado que ellos practican. Por eso dice, apartado de los pecadores santos, separado para Dios y hecho más sublime que los cielos. Sublime quiere decir alto. Gloria al nombre de Jesús. Y Cristo está por encima de todo. Dice que Él lo llena todo en todo. Cuando Dios recibió su sacrificio, por cuanto era perfecto, y lo encumbró, sublime es encumbrado también, lo subió a una posición por encima de toda cosa creada. No hay nada que esté por encima de Jesucristo. Él se ganó ese lugar entregando su vida por nosotros, haciendo la voluntad del Padre. Él fue obediente hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le ha dado gloria y su esplendor es superior a todas las criaturas del universo. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Él no tenía pecado. Gloria a Jesús. Por lo que no tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados. Cuando el sacerdote iba a presentar sacrificio de expiación por los pecados del pueblo, dice que primeramente tenía que presentar sacrificio por sus pecados. Imagínense si era imperfecto, un hombre pecador. Y había veces que entraban a ofrecer el sacrificio y morían allí ante la presencia de Dios y tenían que sacarlo con una cuerda porque eran igual de pecadores. Pero Jesucristo no tenía pecado. Jesucristo podía plantarse delante de Dios a presentar sacrificio por nosotros los pecadores. Gloria a Jesús. Me imagino que a estas alturas ya ustedes entienden por qué necesitamos un sumo sacerdote. Hasta que nuestra salvación sea consumada, hasta que nuestra salvación sea perfeccionada, hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Necesitamos que Jesucristo interceda por nosotros. Aleluya. Porque dice Hebreos 4. Gloria a Jesús. 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y nuestra profesión no es nuestra carrera, lo que estudiamos ni a lo que nos dedicamos. Nuestra profesión de fe. Retengamos nuestra salvación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto es lo grande. Gloria a Jesús. Que sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, siendo igual que nosotros, estando en una carne como la nuestra, fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso pudo representarnos, porque no pecó. Y por eso se compadece, porque sabe lo que es haber sido tentado en todo. No hay ninguna tentación que tú puedas estar sufriendo. No hay nada que tú puedas estar pasando que Él no haya pasado antes por ti. Y por eso entiende. Y por eso es que puede ir con compasión. Dice que se compadece con compasión. Va delante del Padre y le dice, perdónalo, porque yo di mi vida por Él. Sigue fluyendo este sacrificio. Sigue cobrándote de esta sangre. Gloria a Jesús por los pecados presentes y futuros. Porque es permanente. Es para siempre ese ministerio. Acerquémonos pues confiadamente. Eso es lo que nos da seguridad. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Porque necesitamos misericordia de Dios. Aún después de haber sido salvos necesitamos misericordia por cuanto somos imperfectos y por cuanto fallamos y por cuanto todavía tenemos que ser transformados. Todavía Jesucristo tiene que estar rogando por nosotros, intercediendo por nosotros para que seamos transformados y vayamos alcanzando la perfección hasta llegar a su estatura. Aleluya. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportunamente, en el momento que lo necesitamos, encontramos la gracia de Jesucristo. Porque esta salvación tiene que ser guardada con temor y con temblor hasta que sea perfeccionada. Somos salvos,
pero todavía no hemos llegado a la meta. Vamos caminando hacia la meta y oremos para que el Señor nos ayude a llegar. Gracias a Jesucristo por su ministerio sacerdotal. Padre, te damos gracias por esta palabra. Yo te doy gracias por tu palabra porque es hermosa, porque es vida, porque es conocimiento, porque es alimento para nuestra mente, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Señor, gracias por la enseñanza de esta mañana. Gracias por ese trabajo hermoso que tú sigues haciendo a favor de nosotros, aún después de haber entregado tu sangre, Señor, para que nosotros hoy podamos decir que somos salvos por la fe en ti. Te pedimos que nos ayudes a serte fieles, que nos ayudes a someternos a tu voluntad, que nos ayudes a guardar tus mandamientos, que nos ayudes a cumplir, Señor, con lo que tú has dispuesto en tu palabra para que un día tú puedas presentar a tu Padre esta iglesia, una iglesia sin mancha, una iglesia que se ha guardado para ti, Señor, para ti. Y algún día tú vas a presentar esta iglesia delante de la presencia de Dios. Te pedimos, Señor, que nosotros que estamos aquí seamos parte de esa iglesia que va a ser levantada al cielo para vivir eternamente contigo. Te pedimos, Señor, también que tú bendigas en este momento a todas aquellas personas que estén pasando necesidad, a todos que hayan sido afectados en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en la República Dominicana, en cualquier lugar del mundo que estén pasando necesidad. Visítalos, alcánzalos, Señor. Tú nos mandaste a orar por aquellos a los que no podemos alcanzar. A los que podemos alcanzar nosotros suplimos, pero a los que no podemos alcanzar, Señor, intercedemos por ellos, porque creemos en el poder de la oración y sabemos que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, tú lo haces en el cielo. Yo te doy gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por la bendición de la salvación, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo viernes, si el internet y el Señor lo permiten. Amén.